¿Cómo están? Bienvenidos a este curso de ArcGIS. Bueno, en este curso vamos a trabajar sobre esta herramienta y especialmente en este video vamos a utilizar la herramienta ArcMap. Vamos a ver el instalador y qué es lo que se tiene que hacer para que este funcione sin que sea una prueba trial de 30 días. Luego vamos a ver alguna introducción de lo que es esta herramienta y lo que es ArcGIS. Asimismo, vamos a ver cómo cargar datos, cómo utilizar la herramienta Tools y cómo utilizar también la simbología básica. El material y demás se va a colocar a disposición en las plataformas correspondientes para que puedan descargarlos. Muy bien. En principio, vamos a ir acá a la plataforma y acá tenemos el instalador de ArcGIS 10.8 que tiene su archivo para craquear. Entonces, lo único que se tiene que hacer es instalar la aplicación, que es esta de acá, y seguir al asistente de instalación durante el transcurso de la instalación, aceptando y configurando todo por defecto en la misma. Una vez que se instala, van a tener ustedes en lo que sería, vamos a buscar esto, está en archivos de programa, vamos a subir un poquito más. Fíjense, en archivos de programa, ustedes van a tener lo que se denomina la carpetita ArcGIS. Dentro de esta carpeta ArcGIS está Desktop y dentro de esta está la carpeta BIM. Entonces, en esta parte lo que se tiene que hacer es reemplazar este archivo que es el crack. Lo único que hay que hacer es copiar este archivo afcore.dll y sustituirlo, ¿no?, en esta carpeta que es la carpeta BIM que está dentro de esta otra. Una vez que hacen eso, ya van a poder utilizar la herramienta sin ningún tipo de problema y van a poder utilizarla sin que esta sea de forma, sea trial como tal. ¿Ya? Una vez que han hecho la instalación, entonces el material también de toda la materia está acá, que enseguida les voy a mostrar. El material es el siguiente para la clase 1. Son todos estos archivos de tipo vectorial y de tipo raster, ¿no? De Argentina, de Bolivia, con su capital departamental, municipal, límites departamentales, límites municipales, provinciales. También tenemos un shape, ¿no?, de países mundiales y UTM del Perú, formato raster con algunas imágenes que están georreferenciadas y la red vial fundamental, que son las carreteras más importantes de nuestro país. Entonces, esto ustedes lo tienen, ya está en la plataforma, como les decía. Ustedes simplemente lo descargan y van a crear una carpeta en cualquier ruta de su computadora, en cualquier directorio o carpeta que tengan, en la unidad C, D, qué sé yo, en la unidad que ustedes tengan más espacio, se crean una carpetita. Yo en este caso he creado una carpeta dentro de descargas, dentro de lo que es la materia como tal, y he creado, ¿no?, la carpetita SIG 2023 TM y SIG 2023 TN. Entonces, en cualquiera de ellas, lo que vamos a hacer simplemente es llevar todo ese material. Yo lo voy a copiar, tal como está acá, y lo voy a pegar en el lugar donde hemos creado la carpeta correspondiente. Entonces acá yo me voy a crear una nueva carpeta más que le voy a poner como nombre clase 0. Ahí dentro voy a copiar todo ese material para poder trabajar. Bien, una vez que han realizado eso, lo único que tienen que hacer es abrir esta herramienta, que es la herramienta, una vez que han instalado la herramienta ArcMap, ¿no? Que es un componente de lo que sería el ArcGIS Desktop en su totalidad. Teniendo en cuenta, veamos un poquito la presentación. Aquí hay una pequeña introducción. Esta herramienta ha sido creada por la empresa Esri, ¿ya? Y bueno, está compuesta por aplicaciones como el ArcCatalog y el ArcMap y el ArcToolbooks como tal. Tenemos un poquito de lo que es la definición del sistema de información geográfica, que simplemente es un conjunto de hardware, software, datos geográficos y personal capacitado. Un SIG simplemente es una base de datos espacial, ¿ya? Y tenemos dos tipos de formatos con los que trabajamos, ¿no? Los de tipo raster o archivos de imagen, ¿no?, cuya extensión van a tener los archivos, ¿no?, la extensión JPG o JPEG, la extensión TIFF
entre otras. Y el otro formato que trabajamos en el ArcGIS es el formato vectorial o de cobertura, ¿no? Que van a estar dadas en base a puntos, en base a polígonos y rectas. Bien. El formato raster, como nos dice, lo podemos obtener mediante fotografías aéreas, cámaras de video, levantamiento de fotografías con drones también, ¿sí? Y tiene sus características. Entonces, en el formato raster simplemente trabajamos con lo que se denominan píxeles, ¿no? Porque una imagen va a estar compuesta por píxeles y bueno, dependiendo de la compresión y el formato que tengan, vamos a equilibrar entre lo que es la resolución y el rendimiento. Cuanto más resolución tenga el archivo, entonces el tamaño del archivo va a ser grande y el rendimiento para cargar va a ser un poquito más lento. Bien, por otra parte, ahí están los principales formatos. Ya por otra parte, el formato vectorial o también llamado shape puede ser creado a partir de fuentes de información espacial existentes o generados desde el mismo ArcGIS como tal. Entonces, en esta parte lo que vamos a trabajar son con puntos, con líneas y con polígonos. Los principales archivos, porque está compuesto hasta de 7 archivos, un formato vectorial, pero los más importantes son aquel que tiene extensión DF. Aquí tenemos un ejemplo cuyo archivo se llama Brunas. Y bueno, la extensión DBF nos da, ¿no? Como resultado, nos indica que es una tabla de atributos, el SHP nos indica que son datos espaciales o geometría, y el SHX que son índice de los datos espaciales. Si nosotros nos fijamos un momento, esto de acá, lo que hemos copiado, por ejemplo, acá tenemos los límites departamentales de Bolivia. Ahí están los archivos que les decía, ¿no? El que tiene extensión SHP, el que tiene extensión SHX y el que tiene extensión DB. Pero también hay otros archivos que acompañan al mismo. Entonces, a eso se refiere esta diapositiva. Entonces, vamos a trabajar con puntos, líneas, polígonos. Ahí están los iconos que vamos a visualizar también en la herramienta ArcMap. ¿Sí? Además, tenemos lo que es el ArcCatalog, que simplemente nos ayuda a esta herramienta a poder organizar, ¿no es cierto? Todos estos archivos que nosotros vamos a utilizar, todo este material que vamos a utilizar prácticamente, nos los ayuda a organizar haciendo una conexión desde la herramienta hacia esa carpeta que en este caso hemos creado. ¿No? Yo he creado esta carpetita y aquí voy colocando las diferentes clases. Entonces tengo que hacer una conexión a través de esta herramienta. Bien. Entonces, como les decía acá, el ArcGIS Desktop, que es la versión que estamos viendo, la versión 10.8, bueno, es una arquitectura que está integrada por varias aplicaciones como el ArcReader, el ArcView, el ArcEditor y el ArcInk. Estos 4 productos comparten una misma interfase, ¿sí? Por lo tanto, tienen el mismo aspecto y trabajan de la misma manera. La diferencia está en la funcionalidad de cada uno de estos productos. Entonces, si nos fijamos, el ArcGIS Desktop está compuesto por el ArcInfo, el ArcEditor y el ArcView. ¿Ya? Y cada uno de estos tiene el ArcMap, el ArcCatalog y el ArcToolbox. Entonces, trabajamos sobre una misma herramienta como tal, pero el ArcMap nos va a ayudar, ¿no? En su caso, a poder crear, utilizar toda la parte de nuestros formatos, tanto raster como vectoriales, y el ArcCatalog nos va a ayudar a hacer esa conexión que les había dicho, ¿no? A una carpeta donde va a estar todo los datos que vamos a utilizar, y el ArcToolbox que nos ayuda a hacer, ¿no? Algún tipo de conversiones, son herramientas muy especializadas para todo tipo de ámbito. Bien, una vez que ustedes hagan doble clic sobre eh, el icono de acceso directo de la herramienta ArcMap 10.8, una vez instalado y craqueado, obviamente, lo que se tiene que hacer van a tener, ¿no? Esta estructura. Bien, acá tenemos las diferentes barras de menú, barras de herramientas, y también tenemos, ¿no? Los distintos paneles, ¿no? Donde aquí nos muestra, por ejemplo, la tabla de contenidos y las capas correspondientes que va a tener. Asimismo, ¿sí? Tenemos la parte del panel donde está el catálogo. Si es que no se vería de esta forma, lo único que tienen que hacer es trabajar sobre lo siguiente. Vamos a mover esto. Entonces, acá van a hacer ustedes clic en esta parte y van a poder ver esta tabla de contenidos, si es que no la tuviera. Si hacen clic acá, van a tener esta
¿no? Barra lateral, que es el catálogo, y también el Art Toolbox, que yo lo tengo ya incrustado en esta parte. Entonces, son las diferentes posibilidades que podemos utilizar para empezar a trabajar con esta herramienta, ¿no es cierto? El ArcMap, que es este conjunto integrado de herramientas, el ArcCatalog, que nos va a ayudar a hacer esa conexión a una carpeta, a la carpeta que hemos creado en este caso, y bueno, el Art Toolbox que se está abriendo en este momento, que son todas esas herramientas que nos ayudan a hacer conversiones de un formato a otro y otras herramientas para otros campos, ¿no? Como ingeniería civil y demás. Entonces, esto es lo que nos muestra. Entonces, vamos a ir a la tabla de contenidos. Esta tabla de contenidos tiene esta forma de listar, ¿no es cierto? Las capas, la vamos a ver enseguida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esta parte es identificar las carpetas donde trabajaremos el proyecto. Entonces, vamos a crear la carpeta correspondiente. Yo ya la tengo creada. Esta carpetita está en la unidad C, en descargas, ¿no? En una carpeta que se llama UTB. Y dentro de este está sistemas de información geográfica. Y bueno, he seguido esa ruta para poder trabajar en este sentido. Ustedes pueden crear en el lugar que deseen. Entonces, lo único que vamos a hacer, una vez que ya tengamos todo el material copiado y pegado, lo que tenemos que hacer es abrir, obviamente, esta herramienta que es el ArcMap. Y listo, con eso lo que vamos a hacer es, en principio, hacer una conexión. ¿Sí? Vamos a hacer una conexión al folder. Hay dos formas de hacerlo, utilizando este botón, ¿no? Y utilizando Add Data. Entonces acá nos presenta de esta forma y lo que tenemos que realizar es hacer clic sobre este botón, que sería el botón para conectar hacia un folder, ese folder que ustedes, esa carpeta que ustedes van a crear. Entonces hacemos clic acá y puedo navegar por las diferentes carpetas. Como les decía, yo lo he creado en lo que es descargas. Sí, debe estar por ahí. Acá está. Y demás. Entonces tengo que seguir simplemente la ruta. La otra forma, sí, es ir a esta parte, ir a la parte donde dice Connect to Folder, nos va a salir lo mismo. Y en este caso, ahora sí voy a hacer la conexión a ese folder nuevo, este en descargas. Ustedes pueden colocarlo en otra ubicación, no hay ningún problema. Yo lo he colocado acá para poder tener, ¿no?, correctamente y organizada mi información. He creado una carpetita que se llama UTB 2023. Dentro está estos sistemas de información geográfica. Y bueno, vamos a trabajar sobre esta, ¿no es cierto? Donde hemos copiado todo este material, que sería, ¿no?, la clase 1. Entonces, está acá. Vamos a hacer clic sobre esta y nada más. Entonces ahí están todo mi shape. Hago clic en aceptar y si se fijan, voy a expandir un poquito esto. Tenemos ahí, ¿no? Ya la carpeta conectada. Tengo otra también, pero esta es la que estoy utilizando actualmente. Una vez que tenemos eso y si expandimos nosotros esto, ahí tenemos esa clase 1 y todos nuestros formatos, tanto vectoriales como de tipo raster. Entonces nos vamos a fijar, habíamos abierto en este caso, lo que eran los límites departamentales, ¿verdad? Acá en clase 1 habíamos abierto los límites departamentales y bueno, ese formato tiene, en este caso, 7 elementos, ¿no? Pero cuando lo visualizamos desde acá, vamos a ver los límites departamentales, solamente nos muestra aquel que tiene la extensión SHP, ese shape como tal. Y fíjense, el icono que tiene es de tipo polígono, ¿ya? Por otra parte, si nos diríamos a las capitales departamentales, también es de tipo shape, pero fíjense, el icono nos representa puntos. Y si vemos este otro shape, que es la red vía fundamental, tenemos este archivo SHP y fíjense que este icono es de líneas. Entonces, eso es lo que habíamos visualizado en esta parte, ¿no es cierto? Los diferentes iconos que me representan puntos, líneas y polígonos como tal. Antes de poder arrastrar, porque la forma correcta de trabajar con esto es arrastrar estos shapes y colocarlos acá, hay que configurar la zona donde se encuentra Bolivia. Enseguida lo vamos a ver. Acá también tengo, fíjense, formato raster, que serían archivos JPG. Entonces, no solamente es un archivo JPG. Fíjense, vamos a ver acá. Vamos a ir a ver esa carpetita raster. Cada
archivo JPG está respaldado por otros dos más que le dan una georreferenciación. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer, ¿sí? Si solamente ustedes tienen el archivo JPG, tengan por seguro que no se va a ubicar en la posición correcta, ¿no? Entonces vamos a aprender a hacer eso. Vamos a abrir, en este caso también se pide que ustedes instalen el Google Earth Pro, que lo pueden descargar desde la misma página, ¿no? De Google Earth. Entonces, vamos a empezar a abrir esta herramienta. ¿Eh? Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es ir a esta parte y buscar, ¿no? El Google Earth Pro. Van a esta parte, a este enlace y hacen la descarga correspondiente, ¿no? Dice para web, para móvil, y esta es la que ustedes tendrían que descargar. Y acá nos dice descargar Gear Pro para ordenadores. Lo instalan, es muy sencilla su instalación y van a tener esta herramienta, ¿no? Que es muy importante para todo lo que vamos a hacer. Y fíjense, Bolivia, ¿sí? Está en la zona 19, 20 y 21. ¿Cómo pueden visualizar esto? Nos vamos a ir acá a herramientas, a lo que son opciones, ¿ya? Y en este caso tenemos que ir configurando lo siguiente. Uno, la latitud y la longitud la vamos a utilizar utilizando UTM, ¿no? Que es Universal Transversal de Mercator. Vamos a utilizar esa forma de mostrar las latitudes y las longitudes como tal. Y bueno, vamos a habilitar de esta forma cada una de las opciones que tenemos acá, ¿sí? Ahí está en caché, viajes, ahí está navegación, lo van a dejar esto tal cual. Y bueno, lo único que tenemos que tener en cuenta es que esté de esta forma, ¿sí? Listo. ¿Qué más? Vamos a hacer clic en aceptar. Y acá en ver, ¿sí? Lo que vamos a hacer es mostrar esta cuadrícula. Si no tenemos la cuadrícula, no vamos a poder ver las zonas. Si tenemos las cuadrículas, entonces ya puedo ver la zona correspondiente. Entonces, Bolivia está en la zona 19, 20 y 21. Entonces, tenemos que establecer este UTM, ¿no? Esta Universal Transversal de Mercator, que es la que estamos utilizando también en esta herramienta. Para hacer eso, hacen clic derecho, acá, van a propiedades, se nos va a abrir una ventana, ¿ya? Que es esta, y vamos a ir al sistema de coordenadas. No, hay varias pestañas, pero nos tenemos que ubicar en el sistema de coordenadas. Estamos utilizando nosotros un sistema de coordenadas proyectadas, entonces hacemos clic acá y buscamos UTM, ¿no? Universal Transversal de Mercator. Y bueno, vamos a utilizar el dato geodésico satelital WGS 1984. Y nosotros, como Bolivia, nos encontramos en el hemisferio sur, ¿no? Esto a partir de la línea del Ecuador. Entonces, hacemos clic acá y buscamos pues esa zona 19. Entonces, ahí está, ¿no? Esta es la que tenemos que utilizar. Fíjense, hay todas esas zonas, entonces sabemos que es la 19 y hacemos clic en aceptar. Fíjense que aquí también me muestra una información o descripción de la zona que se ha elegido, en este caso 19. Algo interesante de hacer acá es hacer clic sobre este botoncito para que esta zona se coloque en lo que es favoritos, ¿no? Y no tengan que estar buscando cada vez toda esta parte. Entonces hacemos clic en aceptar. Y como les decía, si hacemos clic en ese botoncito, lo que va a aparecer es lo siguiente, ¿no? Acá en favoritos les va a aparecer ya esas zonas. Yo tengo aquí la zona 18, la zona 19, la zona 20, la zona 16 norte también. Estas son sud. Entonces, ¿no? Para esto me sirve. Ahora sí, fíjense que en esta parte inferior ya aparece, ¿no? Las coordenadas, la latitud y la longitud expresada en metros porque estamos utilizando UTM. Si en esta parte les sale un no desconocido, quiere decir que ustedes no han hecho la configuración acá de la zona correspondiente. Muy bien. Una vez que tienen eso, entonces, ahora sí ya podemos arrastrar los formatos tanto vectoriales como de tipo raster a nuestra aplicación. Entonces, esa es la forma, ¿no? En la que se va a trabajar en este curso, ¿sí? Simplemente decir que UTM es un sistema de coordenadas basado en una proyección cartográfica transversal de Mercator que se construye como la proyección de Mercator normal
pero en vez de hacerla tangente al ecuador, se la hace secante a un meridiano. Eso para trabajar con este tipo de sistemas. En la plataforma también hay una serie de diapositivas y textos en los cuales ustedes van a poder profundizar un poquito más toda esta parte, ¿no? Para poder tener tanto la teoría y aplicarla en la práctica. Entonces, esos son los pasos iniciales que se deben realizar para que ustedes puedan trabajar a lo largo, ¿no? De todo este curso de sistemas de información geográfica, obviamente utilizando la herramienta, en este caso, ArcMap 10.8, ¿no? Y todas las herramientas que le coadyuvan como el ArcCatalog, el ArcToolbooks, que lo vamos a utilizar bastante. Entonces, fíjense, lo único que tenemos que hacer ahora es arrastrar, por ejemplo, este límite departamental y lo arrastramos y lo llevamos a esta parte. Bien, ahí tenemos, fíjense, es un polígono, sí, son polígonos. Este es un formato vectorial como tal. Y si nosotros nos fijamos avanzando con el mouse en la parte inferior derecha, se va mostrando las coordenadas. Entonces, esto se ha posicionado exactamente, ¿no? En esa zona que corresponde a Bolivia. Y se ha creado nuestra primera capa, ¿sí? Que es límite departamental, que tiene su propia simbología. ¿Ok? Algo importante acá, si nosotros hacemos clic derecho sobre esta capa, podemos ir a lo que sería la tabla de atributos, para abrir la tabla de atributos. Entonces, como habíamos dicho, esta herramienta sí es una base de datos espacial que contiene mucha información, no solamente en este caso los polígonos, sino por debajo hay una tabla de atributos, que es una base de datos, obviamente, que está conteniendo, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que es de tipo shape. El shape, perdón, es de tipo poligonal. ¿Ya? Y tiene diferentes atributos o campos, como el código del departamento y el nombre del departamento. Entonces, no solamente trabajamos con líneas, puntos, imágenes y demás, sino que por debajo también hay una base de datos, ¿no? Y esto donde se almacena en ese archivito .dbf. Entonces, es muy importante que vayamos entendiendo toda esta parte para que podamos ir trabajando correctamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, ahí están los límites departamentales. Vamos a ir, por ejemplo, acá a los límites provinciales. Lo vamos a arrastrar, también es un polígono. Y fíjense, esta capa se superpone a esta de acá. Entonces acá me está mostrando ya, ¿no? Los límites provinciales. Y puedo hacer lo mismo con los límites municipales. Puedo llevar esto, aunque la información no está actualizada, digamos. Fíjese que dice límite municipal al 2004, pero ahí tenemos, ¿no? Entonces se están tomando diferentes capas. Nosotros podemos mover estas capas de un lugar a otro. ¿Ya? Fíjense cómo va cambiando. La capa que está en la parte superior es la que se va a visualizar correctamente. Y bueno, también esto teniendo, ¿no? Pulsado este botón. Si nosotros pulsamos acá, nos va a mostrar la ruta donde está, ¿no? Esa imagen, pero acá no voy a poder mover las capas, ¿no? También tengo esta forma de visualización, esta otra, pero la más usual es esta de acá. Entonces, vamos a ir trabajando sobre la misma. Entonces, podemos colocar en esta parte diferentes shapes. Por ejemplo, yo voy a colocar ahora, aparte de esto, las capitales departamentales, que son puntos. Los voy a trasladar. Ahí están los puntitos que se muestran, ¿no? Como las capitales departamentales, La Paz, Cobija, Trinidad, etcétera. Tenemos también las capitales municipales, si es que yo quisiera, ¿no? Podemos colocar todas las eh, capitales municipales. Podemos, ¿no? Dejar de visualizar con esto, visualizar, dejar de visualizar o mostrar, ¿no? O ocultar. Entonces, esta es la forma en la que se va a ir trabajando. Por otra parte, también, por ejemplo, podemos nosotros colocar, yo he buscado otros shapes, por ejemplo, el de Perú, también tiene su límite departamental, distrital y provincial. Vamos a jalar solamente uno, el de provincias, y lo vamos a arrastrar. Sí, y fíjense, como ya tenemos una zona UTM correctamente configurada, sí, esto ya me sale automáticamente, ¿no? Donde debería aparecer. Entonces ahí está, ¿sí? Entonces esto lo vamos a llevar un poquito más arriba. Listo, ahí tenemos, ¿no?
ya ese shape. Incluso podemos hacer lo mismo con este otro que dice Argentina. Sí, vamos a utilizar este shape, que es el que tiene todos los límites ya municipales. Ahí está. Y le vamos a cambiar, obviamente aquí parecería que forma parte de Bolivia, ¿no? Vamos a ver en la simbología cómo cambiar el color, pero esta es la forma, ¿no? Y el tratamiento que se realiza con este tipo de formato shape, ¿no? Podemos ver también líneas, por ejemplo, vamos a ver acá la red fundamental, vamos a arrastrarlo. Y ahí nos muestran, ¿no?, las principales carreteras al 2021 de Bolivia. ¿Sí? Todo esto se está posicionando en esa zona UTM correspondiente a la zona 19K. ¿Ok? ¿Qué más? Todo esto son formatos vectoriales, ¿no? De tipo shape, también llamados. Ahora vamos a trabajar, por ejemplo, a ver, vamos a ver esto de lo que es países mundiales. Vamos a poner países mundiales y fíjense que si yo voy a llevarlo hasta acá. Si yo hago esto y le coloco, hago clic derecho, hago un zoom to layer, ¿sí? Me va a mostrar toda esta parte, pero ya no toda la zona mundial. Esto es ya un shape mucho más avanzado, lo vamos a dejar así. Y la forma de remover shapes es simplemente hacer clic derecho y remover el shape. ¿Ya? Vamos a volver a ir a nuestro límite departamental y para poderlo ver en una escala correspondiente, fíjense, esto está a 1 por 131 millones y demás. Creo que es muy grande. Vamos a hacer clic derecho y la forma de acercarse a una capa es hacer zoom to layer, ¿no? Entonces nos volvemos a ubicar de forma correcta. Bien, ¿qué más tenemos acá? Todo este material ya está en la plataforma, entonces simplemente hay que utilizarlo. Bien, vamos a ahora ver cómo son los formatos de tipo raster o imagen. Fíjense que aquí tengo, ¿no?, dos imágenes JPG, pero que no solamente son imágenes, sino que están georreferenciadas. Cuando hablamos de esto, habíamos dicho, ¿no?, que hay dos archivos, por ejemplo, que van unidos a este y que estos están haciendo una georreferenciación exacta, digamos, a ese punto donde se han georreferenciado. Si yo, por ejemplo, acá llevo la C de Colombia, lo arrastro y lo dejo caer y también lo llevo la zona Chacaltaya, no se ve porque son imágenes, ¿no?, que están en una escala un poco menor. Lo que voy a hacer en este caso, ya lo voy a llevar esto encima de los límites municipales, también la C de Colombia, sí, lo voy a llevar acá. Y para poder visualizarlo, simplemente hago clic derecho y zoom to layer, ¿no? Hacer un zoom a esa capa. Entonces ahí está, esta es una imagen georreferenciada y si voy utilizando, por ejemplo, esta herramienta, puedo ir alejándolo un poquito más. Enseguida vamos a ver esta herramienta también. Y ahí está, ¿no? Ahí está la referenciación exacta que se tiene acerca de esa imagen respecto a mi formato vectorial. Y lo mismo tendrá que suceder con la que es Chacaltaya, ¿no? A ver, vamos a hacer un zoom to layer también acá. Ahí está, y vamos a empezar a, ¿no?, alejarlo un poquito para ver dónde se encuentra. Y efectivamente, ¿no? Ahí está la unidad Colombia y ahí está la unidad que hace referencia a la unidad de Chacaltaya. Entonces vamos a aprender a hacer esta parte también. Entonces, esto es el trabajo que vamos a realizar. ¿Ya? Por otra parte, vamos a ir a esta barra, que es la barra Tools, y vamos a ir explicando cada uno de estos puntos. ¿Ya? Estas dos son para trabajar con el zoom, ¿no? Si yo hago clic sobre esto y luego pinto de esta forma, selecciono de esta forma, me va a ir mostrando un zoom. O puedo hacer clic, clic, clic para ir ampliándolo o también puedo utilizarlo de esta forma, ¿no? Entonces va a depender también de su mouse, ¿no? Y cómo esté trabajando. Entonces, esta es la forma de hacer, ¿no?, un zoom in o un zoom out. Esta otra barrita, vamos a volver a colocar, por ejemplo, acá. A ver, vamos a hacer varias veces esto. Fíjense cómo va trabajando y dependiendo de la resolución que tenga van a poder ver, ¿no?,
la imagen correctamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar este otro botoncito que lo que nos va a mostrar no es el tamaño original que tenía. Bueno, en este caso a esta escala. ¿Ya? Vamos a quitar algunos layers de acá, el de Argentina, solamente era para mostrarles. Y también vamos a quitar este de acá que es de Perú. Ya, vamos a removerlos. Y ahora vamos a hacer un zoom to layer acá, en el límite departamental. Bien, ahora nos va a mostrar, ¿no? En la escala 1 a 10 millones, que creo que es la escala que se puede visualizar de mejor forma. Bien, entonces este botoncito de acá me sirve, ¿no? Para eso, para colocar en ese tamaño. Si yo hago un zoom in o un zoom out, ¿sí? Y quiero volver a colocar a su tamaño original, hago clic acá y tenemos su tamaño original. Esta otra opción me sirve para que yo pueda arrastrar esta imagen. Y al arrastrar no está perdiendo las coordenadas que tiene. Sí, entonces muy importante. A veces necesito arrastrar para poder ubicar y demás, pero eso no hace que pierda esa zona que tiene, ¿no? Identificada al principio. Bien, y este otro botoncito, por ejemplo, es para llevar al anterior valor, ¿sí? Fíjense, a los anteriores valores o llevarlos a los valores originales. Entonces puedo navegar también con esto. Y esto es como nos indica, ¿no? Que es para acercar y para ir alejándolo. Bien, voy a hacer clic nuevamente acá. Fíjense que cuando hago clic sobre cualquiera de estos, el cursor adopta, ¿no? La forma correspondiente. Entonces tiene que haber alguna forma de que yo pueda tener el cursor de selección normal. Entonces es haciendo clic en este botón. Entonces ahora sí, ¿no? Yo aquí puedo seleccionar, pero no los polígonos. Esto me sirve para seleccionar textos que puedo colocar acá, imágenes que puedo colocar, se puede utilizar o simplemente para colocar el mouse de esa forma. ¿Ya? ¿Qué más? Podemos hacer diferente tipo de selecciones, ¿ya? No podemos hacer selecciones con esto, sino con estas herramientas. Puedo utilizar un rectángulo, por ejemplo, para marcar y, ¿no? Me muestra la selección de todos esos polígonos. Si yo quiero, en este caso, hacer la selección de estos polígonos y otros más, tengo que presionar la tecla Shift para poder realizarlo de esta forma y que ya todos los polígonos en cuestión se vayan, ¿no? Seleccionando. La forma de deseleccionar eso es haciendo clic sobre este pequeño botón y se quita la selección. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir quitando todo esto, lo vamos a ocultar simplemente. ¿Ya? Nos vamos a ir hasta los límites provinciales y aquí vamos a ver exactamente cómo funciona, digamos, esto. ¿Ya? Voy a hacer un clic sobre esto de acá. Entonces solamente debería seleccionarse, ¿no? Todos esos polígonos que se han visto afectados como tal. Ahora voy a hacer clic acá, presionando, sin presionar nada, fíjense, se selecciona esto y se deselecciona esto. Si yo quiero que se seleccionen todos estos polígonos, más estos de acá, digamos, presiono la tecla Shift y ya los tengo estos seleccionados y estos también. Entonces, esta es la forma, ¿no? De seleccionar y se puede utilizar rectángulos o también se puede utilizar polígonos. Voy a limpiar la selección, puedo utilizar polígonos y para los polígonos necesito por lo menos 3 puntos o más, ¿no? Puedo hacer de esta forma y así, ¿no? Doble clic y se va a seleccionar todos los polígonos que se vean afectados por esa selección. Puedo hacer selecciones también por círculos, ¿sí? Trazo el círculo y se selecciona. Bueno, diferentes formas de realizar, ¿no? Estas operaciones. Esto me sirve para limpiar selecciones, esto para colocar el cursor en su forma normal. Ahora voy a habilitar, por ejemplo, las capitales departamentales, ¿ya? Voy a hacer un pequeño acercamiento y ahora vamos a utilizar este botoncito que es el botoncito Identify, que es un botoncito especial que cuando yo hago clic, por ejemplo, y selecciono un punto, en este caso, o puede ser también un polígono, fíjense, me muestra la información. Me dice todos los campos que tiene. Uno de ellos dice Ciudad de Oruro, ¿sí? Es de tipo point, el shape. Eh, Nos muestra la población del 2001, su vivienda y demás. ¿De dónde está obteniendo todos estos datos? Al hacer clic con esta opción y al hacer clic, digamos, en ese punto, ¿no? En este caso me he hecho un punto sobre el shape, ¿no? Sobre el polígono
como tal y me dice el nombre de la provincia, Murillo. Otra cosa es que yo le haga clic al punto y ahí me va a mostrar, ¿no? El punto y demás. ¿De dónde saca toda esta información? Esa información la saca de acá, ¿no? De esa tabla de atributos que tiene. Ahí tenemos para la capital departamental, fíjense, ahí tenemos todos esos datos. Entonces, desde ahí está obteniendo todos esos valores. ¿Ok? Tenemos también otra forma alternativa de hacer esto, es con el HTML pop-up. Si hacemos clic ahora sobre un polígono, nos va a mostrar la información de ese polígono. Si hacemos clic sobre un punto, nos va a mostrar la información de ese punto. Algo muy parecido a este botón. Y también podemos hacer medición de distancias. Cuando hacemos clic acá, se nos abre esta ventanita donde tenemos varias opciones. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿no? Configurar cómo vamos a medir las distancias. Puede ser en kilómetros, metros, está por defecto kilómetros, y cómo vamos a medir las áreas en metros cuadrados. Ustedes pueden utilizar cualquiera. Una vez configurado eso, puedo seleccionar, por ejemplo, la forma de medición por líneas, ¿sí? Y me voy a ubicar en este punto, que es La Paz, y voy a hacer doble clic en Oruro, y fíjense que me dice que hay 196 kilómetros. Puedo hacer algo más, puedo seleccionar este punto hasta Oruro, luego hasta Cochabamba y luego hasta Santa Cruz. Se me dice que hay 636 kilómetros en esas distancias, algo muy, muy cercano, ¿no? A la realidad. Bien, ¿qué más se puede hacer en esta parte? Con esto vamos a dejar, podemos limpiar estos datos que se han generado. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es medir. Aquí voy a hacer doble clic y ya está. Vamos a limpiar nuevamente. Puedo medir áreas, ¿no? Fíjense, voy a medir el área desde acá. Voy a hacer un área bastante grande, acá y hasta acá. Y fíjense, doble clic y me dice que hay un área eh, de 145 millones, etcétera, etcétera, en área y un perímetro también. Entonces, esta es la forma de trabajar. Con esto limpio los datos que se han calculado. Asimismo, si yo hago clic en este pequeño botoncito, esto me sirve más para aquellos shapes que son de tipo point, ¿no? Por ejemplo, si yo hago clic acá, me va a mostrar las coordenadas exactas de ese punto, su latitud y su longitud prácticamente, ¿no? Entonces, cuando yo quiera saber las coordenadas, trabajaré con esto. Igual, si voy a La Paz, me dice, ¿no? Exactamente esas coordenadas. Sirve más para lo que es puntos, ¿ok? Puedo hacer sumatoria también, ¿no? Por ejemplo, de longitudes de áreas. Por ejemplo, voy a seleccionar esto y voy a seleccionar esto de acá. Vamos a limpiarlo. Entonces, quiero hacer sumatorias de líneas. Quiero hacer la sumatoria de esta línea hasta acá. Fíjense que me dice la sumatoria del segmento 196,000, la longitud 196,000 y la suma 196,000. Pero ahora voy a sumar hasta acá. Voy a hacer clic, ¿sí? Y me dice que hay 425,000, es decir, la anterior distancia más esta distancia nueva se están sumando y así puedo obtener, ¿no? Varias sumas de distancias. Lo mismo sucede con las áreas, ¿ok? Bien, entonces esta es la forma. Estamos trabajando, ¿no? Sobre una medición plana. Se puede hacer mediante una medición geodésica y otras más. Bien, hasta ahí entonces la parte de las mediciones. Por ejemplo, voy a hacer clic acá y esto me sirve para poder buscar, ¿no es cierto? Tarda un poquito, se va a abrir una ventanita y yo puedo hacer búsquedas. Por ejemplo, puedo hacer una búsqueda que se denomine La Paz. Entonces voy a hacer un find y me muestra, ¿no? ¿Dónde he encontrado La Paz? Y me dice que he encontrado uno en las capitales departamentales, es decir, en esas capas, capital departamental y en el límite departamental, ¿no? Entonces, si yo hago clic acá y hago clic derecho para que se vea mejor, vamos a hacer de esta forma, clic derecho y le voy a decir flash. Entonces, fíjense cómo lo ubica en esa posición. Puedo utilizar también el zoom to, ¿no? Para hacerle un acercamiento, un palm to, ¿sí? Y así puedo ir trabajando con esta herramienta que es muy importante también. Vamos a volver a su tamaño normal, ¿ya? Y también puedo ir a ciertas coordenadas. Hace un momento les había mostrado, ¿no? Que
yo puedo ubicar, digamos, algún tipo de coordenadas. A ver, permítame, vamos a ver esto. No me está saliendo la ventanita. Ah, ok, aquí está. Bien, fíjense, voy a hacer clic acá y voy a ir, por ejemplo, acá. Quiero saber las coordenadas. Lo voy a dejar esta ventanita abierta y ahora también voy a abrir esta que me dice ir a esas coordenadas. ¿Ya? Entonces acá lo que puedo hacer es copiar todo esto, lo pego en la coordenada X, ¿ya? Y también esto, y lo voy a pegar en la coordenada Y. Entonces, acá también puedo hacer un pump to, un zoom to, ¿no? Puedo ir a esas posiciones, hacer un flash, ¿ya? Fíjense, acá algo anda mal, ¿no es cierto? No está totalmente copiado, por eso es que no está funcionando. Vamos a copiarlo correctamente. Ahí está. Y lo mismo acá, ¿no? No está correctamente copiado. Control C, Control V. Y ahora sí, vamos a hacer ese flash y tendría que ubicarse, no sé, en esa zona. Está, ahí está, ¿no? Bien, esta es la forma entonces en la que se ubican en ciertas coordenadas. También vamos a buscar nuevamente este botón, vamos a pulsarlo y ya. Entonces, con eso hemos visto las principales herramientas, ¿no? Que tiene esta barra Tools. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la simbología. Vamos a trabajar sobre lo siguiente. Por ejemplo, si yo lo dejo simplemente este layer encendido, puedo cambiar la simbología básica que tiene. ¿Qué quiere decir? Su color. Hay una forma sencilla de hacer, fíjense, es hacer clic sobre este cuadradito y me aparece este, ¿no? Selector de simbología. Si a mí no me gusta este color, puedo cambiarlo, le puedo dar, ¿no? Un ancho a las líneas y un color de línea también. Si nos fijamos, puedo cambiar de color, digamos, a un color amarillo, ¿ya? Puedo aumentar un poquito el grosor y si hago clic en OK, fíjense, esto es lo que ocurre. Entonces vamos a hacer clic nuevamente, vamos a cambiar de color. Acá si le colocamos 0, ¿qué es lo que pasaría? No me va a mostrar líneas, ¿verdad? Entonces hay que colocar nomás por lo menos un grosor mínimo de 0,4 y también podemos cambiar el color, ¿no? De las líneas, a ver, para que se pueda visualizar bien, vamos a poner un rojo y ahí está, ¿no? Entonces podemos cambiar esa simbología. También podemos cambiar la simbología a los puntos. Ahí está. Hacemos clic acá. Tenemos, ¿no? Esta simbología para los puntos. Entonces puedo utilizar, por ejemplo, este símbolo. Le puedo decir que va a ser de color. En este caso le vamos a colocar un color azul. Le voy a dar un tamaño, 18 es mucho. Lo vamos a dejar en 11. Y incluso en algunos símbolos puedo variar su ángulo, ¿no? Bueno, en este no, pero en algunos sí podemos ir variando su ángulo. Hacemos clic en OK y cambia la simbología. Eso en cuanto a lo que serían simbologías para el tema de polígonos, para el tema de puntos. Yo puedo cambiar la simbología también de esto. Fíjense, podemos cambiar el color. Le vamos a poner un color diferente. Vamos a ponerle este color. Sí, ahí está. También lo podemos hacer para los límites municipales. Vamos a cambiar el color. Vamos a buscar otro. Por ejemplo, vamos a buscar este de acá. ¿Ya? Y hacemos clic en OK. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos esa forma de trabajar. Vamos a habilitar a su vez lo que son líneas y estas líneas también pueden cambiar su simbología. Ya vamos a cambiar la simbología de las líneas, su color y demás. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta de acá, ¿sí? Le vamos a dar un color no negro porque se va a confundir con estas otras líneas de los polígonos de los departamentos. Vamos a utilizar, por ejemplo, un color de este tipo y le vamos a dar un OK, ¿no? Entonces, ahí está. Tenemos la forma de cambiar la simbología. Bien, este es el primer video para esta materia. Se van a ir generando, tenemos que ver simbologías por categorías y tenemos que ver muchas otras cosas más. Y lo que es el punto básico que vamos a llegar en unas 5 clases es hacer una pequeña georreferenciación, ¿ya? Todo este material está disponible. Ahora sí, vamos a detener esto
Muchas gracias por su atención. Hasta luego.